el placer de compartir, no solo que ella haya sido mi docente cuando yo desarrollaba mis actividades de estudiante en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sino que también he tenido el placer de contar un trabajo con ella en el cual hemos desarrollado distintas actividades educativas, como también desde el área científica. Entonces ella me invitó a hacer esta reunión donde yo con mucho agrado, apoyando a la postulación, ¿no es cierto?, que tiene como jefatura de carrera, en la cual me encuentro profundamente agradecida y también, como siempre le he dicho yo a ella personalmente, la gran admiración que siento hacia ella porque siempre marca un hito donde va. Un hito como lo hizo en las anteriores elecciones, donde ganaron el 60% de estudiantes, ¿no es cierto? Eso se debe netamente al carisma y a la profesionalidad que ella tiene para con todos ustedes. Agradeciendo de esta manera a la doctora, vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto de anatomía. Como bien saben, el concepto de anatomía viene de años atrás, ¿no es cierto? En Grecia se empezaron a estudiar lo que era el área de la medicina, en la cual las personas que desarrollaban esta actividad eran conocidas como dioses. Eran los sacerdotes que estaban supuestamente como un dios en la tierra. Y de ahí es que viene la palabra anatomía. ¿Qué quiere decir? Aná, separar, y tomé, cortar. Es la disección que hacemos en las prácticas de anatomía. Como bien saben, la disección es un arte, porque no solamente se trata de reparar tejidos, de preparar órganos o de preparar estructuras óseas, sino que se trata de mucho más, porque mediante este preparado de disección se trata de mostrar las estructuras que existen en las distintas órganos y los distintos tejidos óseos que vamos a mostrar. Nosotros, en el libro Anatomía de Rubier, ¿no es cierto?, que es el texto guía a nivel mundial, este Rubier nos habla de 3 tipos de anatomía: de una anatomía descriptiva, una anatomía topográfica y una anatomía funcional. ¿Qué trata de hablarnos este libro de anatomía? Anatomía, como bien saben, estudia las estructuras del cuerpo. La anatomía descriptiva es que va a describir, va a mostrar la organización. Quiere decir que cuando yo hable de algún hueso, por ejemplo, voy a decir si es par, si es impar, cuántos bordes, caras, ángulos posee cada una de las estructuras. Eso se llama describir. Luego tenemos la anatomía topográfica. Es la nueva terminología médica que vamos a ir adquiriendo, en la cual estos términos van a ser los mismos aquí y en cualquier lugar del mundo donde estemos llevando a cabo nuestras distintas especialidades. Esta topográfica se refiere a términos que van a hablar sobre la disposición donde se encuentran las distintas estructuras: anterior, posterior, superior, inferior, cefálico, caudal, ¿no es cierto? Esa es una anatomía topográfica. Y por último, la anatomía funcional, que es lo más importante y los cambios que se están dando en la anatomía, en donde podemos ver que esta anatomía funcional habla netamente de para qué sirve cada una de las estructuras que estamos mostrando. Entonces, es de aquí que estudiamos estos 3 tipos de anatomía. Como yo les decía, la topografía es en el mundo entero usado por estos términos. Entonces, vamos a ver distintos planos. El plano sagital se refiere a una línea media dividida de anterior a posterior en una imagen prácticamente exactamente igual una con la otra. Un ejemplo de esto es la sutura sagital que existe entre los 2 parietales. Esta sutura se llama así porque es un corte en la mitad del cráneo
que va a ser de imágenes exactamente iguales. El plano frontal va a dedicarse exclusivamente a todas las estructuras que se encuentren adelante, adelante de, hacia lo que viene a ser la parte anterior, ¿no es cierto? Y en un plano transversal, en una línea media a nivel umbilical, vamos a dividir hacia arriba lo que es superior, craneal o cefálico. Cualquiera de esos tres términos es exactamente lo mismo. Y en la parte inferior se llama podálico también o caudal. Luego vamos a hablar un poco de terminología, porque la terminología en anatomía lo es todo, donde nosotros podamos referirnos estrictamente mediante este nuevo idioma que es la terminología médica, en la cual no la utiliza ningún otro profesión, solamente los del área de medicina, donde hablamos de superior, que es en la parte que se encuentra antes llamada por los seres normales arriba. Inferior, en la parte que va a ir podálico hacia los pies, ¿no es cierto? Vertical, una línea que me va a dividir en dos. Horizontal, a nivel del ombligo en superior y en inferior. Anterior hacia adelante, posterior hacia atrás, lateral al lado de y medial cercano a la línea media. Las posiciones anatómicas también son importantes en lo que es anatomía, porque cuando nosotros recibamos a un paciente, cuando lo estén haciendo más adelante, no van a decirle, señor, échese boca arriba, sino que la terminología correcta sería en decúbito dorsal o decúbito supino. Y si quiero decir boca abajo, se va a llamar decúbito prono. Luego también tenemos en posición decúbito lateral izquierda, decúbito lateral derecha. Entonces, una vez ya nosotros hemos hablado de estos términos, podemos hablar de que existen unos términos usados exclusivamente para las extremidades, tanto superiores como inferiores, en el cual proximal se refiere cercano a la línea media, distal alejado de la línea media, en lo cual vemos también que cubital se refiere a la parte medial del brazo, ¿no es cierto? Y radial hacia la parte externa. Porque recordarán ustedes que en la posición anatómica, que es con las palmas hacia adelante, tenemos el plano anterior, que sería esto, ¿no es cierto? En lo que es el antebrazo. Y el plano posterior sería este, que está dado por los planos posteriores. Luego vamos a hablar de términos que existen solamente en las extremidades. Las extremidades tenemos esta palma de la mano y este dorso de la mano, donde la región palmar de la mano es anterior y la región dorsal es posterior. ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando yo hable de los músculos del antebrazo, yo sepa que todos los de la parte de la palma van a ser el plano de los anteriores o también conocidos como los flexores. Y en la parte posterior voy a tener a lo que es los dorsales o a los extensores. En el pie también tenemos en el cual la planta del pie es inferior y el dorso del pie es término superior. He elegido también esta terminología en la cual es muy útil para los estudiantes de medicina porque la van a utilizar a lo largo de su vida, no solo en anatomía, sino para referirse a las distintas estructuras que vamos a ir hablando a lo largo de nuestra formación académica como médicos.
en el cual tenemos el término de articulación, que este término viene en la unión de dos o más huesos. Esta articulación, según su movimiento, se va a dividir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poco más adelante de lo que es los tipos de articulación según su movimiento. Luego tenemos el concepto de inervación. ¿Qué se refiere con inervación? Es la unión de un nervio a un músculo, dándole una acción, porque es músculo estriado. Este músculo estriado es mandado por las fibras nerviosas que van a venir del sistema nervioso periférico, en lo que es, por ejemplo, en la parte del cuello, el plexo cervical, en la parte de la axila, lo que es el plexo braquial, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Luego tenemos otro concepto muy utilizado en el área de emergencia y traumatología en lo que se refiere a inserción. ¿Qué es una inserción? La unión de un músculo hacia un hueso. Porque un hueso va a generar un movimiento debido a su inserción, es el que va a generar un movimiento. Y de aquí vienen los tipos de movimiento, ¿no es cierto? En donde tenemos, como lo ven aquí, perdón, como lo ven aquí, en los movimientos de la mano, ¿no es cierto? Vamos a tener una flexión, una extensión, una abducción, una aducción, una circunducción. ¿No es cierto? Esos son los movimientos que vamos a ir viendo que se producen en la mano. Seguimos hablando de conceptos, porque el día de hoy vamos a hablar de generalidades. Dios mediante y mediante la invitación de la doctora vamos a ir tocando un tema un poco más profundo más adelante, donde se maneja el concepto de órgano. ¿Qué es un órgano? Un órgano es un conjunto de tejidos que forman una estructura. Por ejemplo, vemos el globo ocular. El globo ocular va a tener distintos tejidos. Va a tener tejido muscular, va a tener tejido nervioso, tejido de lo que es el tejido conectivo y distintos tipos de tejidos para una estructura llamada el globo ocular y la visión. Este es el sistema. ¿Qué es el sistema? Todos los órganos que tienen una estructura en base a una función cerebral que puede deberse al sistema simpático y el sistema parasimpático. Quiere decir que le deben una reacción a estos tejidos. Luego tenemos al aparato. ¿Qué es un aparato? Son todos los sistemas que constituyen una misma función. Quiere decir que tenemos un aparato de relación. Este aparato de relación va a estar uniendo lo que es el cerebro con su función nerviosa con la inervación hacia la inserción de los músculos. Son todos estos sistemas unidos para generar una acción. Cabe recalcar que tenemos tres tipos de aparatos fundamentales, donde vamos a tener el aparato de relación, el aparato de nutrición y el aparato reproductor. Estos tres aparatos son fundamentales para la vida de todo ser humano. Este aparato de relación va a tener a su división tres tipos de aparatos, como lo es el aparato locomotor, el aparato de inervación y el aparato sensorial. ¿Quiénes forman este aparato locomotor? Está formado por las articulaciones, la unión de dos o más huesos,
los músculos que le dan la función y el movimiento a estos huesos, y el esqueleto, que es la conformación tanto ósea, cartilaginosa y muscular. Tenemos a los huesos, decíamos, ¿no? Tenemos huesos especiales. Estos huesos especiales van a ser dos principalmente, en los cuales tenemos a los huesos wormianos o suturales. Estos huesos wormianos o suturales son los que se encuentran en el cráneo, por eso se llaman suturales, porque la sutura es una articulación inmóvil, ¿no es cierto? En el cual vamos a tener que estas articulaciones suturales van a formar para un cierre perfecto de la fontanela posterior un hueso accesorio que al pasar los años se va a osificar y se convertirá en parte de la escama del occipital. Luego tenemos huesos extras, como lo es los huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos son también llamados accesorios, en los cuales se encuentran en la articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar. Aquí en este dedo pulgar, que es el que me permite hacer los movimientos de oposición con cada uno de las estructuras que voy a ir uniendo para formar la característica del ser humano, que es el movimiento de la pinza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros los seres humanos de los demás animales? Este esqueleto va a estar conformado por estructuras duras, ¿no es cierto? Que son los huesos. Estos esqueletos van a tener, este esqueleto va a tener la función de protección de todos los órganos, pero también de lo que viene a ser la protección, la sustentación de todos los demás órganos y tejidos. Diana, por favor, si puede apagar su audio. Diana Leonor. Gracias, muy amable. Entonces vemos que el esqueleto se va a distinguir 5 partes. Lo primero, que es la columna vertebral, ¿no es cierto? Que sabemos que está conformado por vértebras cervicales, en número de 7, vértebras dorsales o torácicas, en número de 12, y estas vértebras cervicales van a tener la característica anatómica que son las vértebras más pequeñas del cuerpo, ¿no es cierto? Porque se encuentran articulándose con el occipital, formando las articulaciones que me permiten movilizar la cabeza en lateralidad. Descendiendo, tenemos a las 12 vértebras torácicas, que se llaman así porque van a formar articulaciones con las costillas, formando el tórax. Luego vamos a tener, descendiendo un poco más, las 5 vértebras lumbares, que tienen la característica que son las vértebras más gruesas, más prominentes, porque tienen que soportar el peso de la cabeza, del abdomen y del tórax. Y luego tenemos a las vértebras coxígeas, a las sacras, perdón. A las vértebras sacras son osificadas, ¿no es cierto? Formando un solo hueso sacro. Se habla de 4 a 5 vértebras que son osificadas. Y por último, el coxis, que son las vértebras osificadas más pequeñas que van a tener la característica que nos van a colaborar a dar la bipedestación. ¿Qué es esto? El caminar en 2 pies. Luego tenemos el tórax, como ya lo describimos, la cabeza, que va a estar conformado por huesos craneales, ¿no es cierto? Que ahora lo vamos a ir describiendo.
los miembros superiores y los miembros inferiores. Y hay un hueso que es muy diferente de todos, que se llama el hueso hioides. Este hueso hioides tiene la característica que es el único hueso que no se articula con ningún otro. No tiene una articulación, no tiene una unión con otro hueso. Se encuentra en la parte anterior del cuello, aproximadamente en la cervical 5, cervical 4. Este hueso hioides va a tener la característica que lo va a sustentar músculos hacia arriba, llamados músculos suprahioideos, y hacia abajo músculos infrahioideos. Estos músculos son los músculos del cuello anterior que se llaman los hioideos. Luego tenemos a los huesos del cráneo. Estos huesos del cráneo vamos a tener la división de 2 huesos pares y 4 huesos impares, ¿no es cierto? Los huesos pares se encuentran lateralmente, en el cual vemos que son los parietales y los temporales, 2 de cada uno. Y en la parte de anterior a posterior, haciendo una línea sagital, tenemos al frontal en la parte anterior, detrás de él al etmoides, incrustado prácticamente, detrás de él al esfenoides y en la parte posterior al hueso occipital. Cada uno de estos huesos tiene su característica anatómica, su complicación anatómica. ¿Cómo lo podemos ver acá? Tenemos al hueso frontal, tenemos al hueso parietal, tenemos al occipital, al temporal y aquí tenemos al ala del esfenoides. Y aquí en la parte inferior del frontal tenemos al hueso etmoides. Haciendo una visión sagital, pueden evidenciar que de color celeste tenemos al hueso frontal, de color lila tenemos al etmoides, de amarillo al esfenoides, de verde al parietal, de rosado al temporal y de celeste o lila al occipital. Pueden ver que somos verdaderamente una función perfecta. Somos unos rompecabezas increíbles. Cada estructura que tiene una apófisis va a articular perfectamente. Cada agujero va a tener el paso de una estructura de gran importancia que es útil para nuestro cuerpo. En una visión superior vemos la base del cráneo. Esta base del cráneo vamos a tener la característica que estos huesos van a tener la salida de los 12 pares craneales, ¿no es cierto? Bueno, 11, porque el octavo par craneal o llamado nervio auditivo se queda dentro del cráneo, no sale. Los demás, todos salen. Y haciendo así un pantallazo general de celeste tenemos al frontal, de la parte media tenemos al etmoide incrustado, al esfenoide con su famosa forma de murciélago, ¿no es cierto? Al occipital en la parte posterior, a cada lado entre el esfenoide y el occipital, al temporal, superior a él, al parietal. Luego tenemos huesos de la cara, ¿no es cierto? La cara, o también llamado la facie, que se va a dividir en maxilar superior y solo esta mandíbula como maxilar inferior. En el maxilar superior tenemos 13 huesos, 6 pares y uno solo impar. Tenemos aquí los 2 maxilares, ¿cierto? Los 2 nasales, lacrimales en la parte interna del ojo, los 2 malares formando el arco cigomático, los 2 palatinos que se encuentran detrás del maxilar superior, los 2 cornetes nasales inferiores que se encuentran dentro de la cavidad nasal y el único hueso impar de la cara
es el vómer. Este vómer viene a dividir cavidad oral de cerebro. Entonces, aquí ya les había dividido, ya les había hablado de la columna vertebral y sus vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacro y coxis. El tórax va a estar conformado por un esternón que va a estar articulado con el cartílago costal hacia las costillas. Vamos a tener lateralmente a las costillas y en la parte posterior vamos a tener a la columna vertebral dada por las 12 vértebras torácicas. Hablando así en generalidades del miembro superior, vamos a hablar de que anteriormente tenemos a la clavícula, luego tenemos a la escápula, al húmero, al radio en la parte externa y al cúbito en la parte interna. En los miembros inferiores tenemos al sacro, tenemos al ilion, al isquion, al pubis, al fémur, a la tibia y al peroné y luego a los huesos del tarso, metatarso y falanges. En la cintura pélvica tenemos a la articulación del hueso sacro con los huesos ilíacos, a los ilíacos con el pubis y de esta manera, junto con el isquion, llegan a formar la cintura pélvica. Aquí podemos evidenciar el hueso hioides. Como pueden ver, hemos hecho una pequeña introducción sobre lo que es la anatomía humana, visto desde un punto mucho más didáctico, más general. Por consistencias del tiempo, les nuevamente quedo a su disposición para que hagamos una clase si gustan de huesos del cráneo, si gustan de alguna otra estructura que les esté siendo difícil comprender desde un punto de vista un poco más clínico, donde me puedan comprender de una manera más sencilla. ¿Alguna duda, alguna pregunta, queridos jóvenes?